La dictadura criminal de Nicolás Maduro ofrece $100.000 de recompensa por la captura de Edmundo González Urrutia, indiscutiblemente el presidente electo. La información se conoció a través de la cuenta de Instagram del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Recordemos que González Urrutia obtuvo alrededor de 7 millones de votos frente a 3 millones de Nicolás Maduro en comicios extremadamente irregulares y con 8 millones de venezolanos fuera del país impedidos de votar. Porque si hubieran votado, probablemente el triunfo de González Urrutia hubiese orillado el 90% de los votos. Ahora, González Urrutia ha prometido que estará en Venezuela para la toma de posesión prevista para el 10 de enero. Falta nada, pero nadie se explica cómo. Dicen que entraría clandestinamente. Y otros, como el periodista Jaime Bailey, han sugerido que, por ejemplo, el expresidente colombiano Andrés Pastrana o el expresidente español Felipe González podrían acompañarlo en persona. Incluso Bailey ha propuesto, sin ningún respaldo de la realidad, que podrían escoltarlo cancilleres de distintos países, el secretario de Estado estadounidense actual y saliente Antony Blinken y el futuro secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, que también faltan pocos días para la asunción presidencial republicana, lo cual está mucho más que claro. En tanto, en este exacto momento González Urrutia se reúne con Giorgia Meloni, la presidenta derechista italiana, y ya son más de 35 países, incluyendo a todo el G7, los que reconocen abiertamente su victoria, en tanto que a Maduro lo apoyan únicamente Putin, Xi Jinping, Ortega y unos pocos autócratas más. De hecho, ha caído Bashar al-Assad, que era uno de quienes lo reconocían, el dictador sirio, y Antonio López Istúriz, eurodiputado, ha dicho que si el régimen de Maduro no acata y entrega el poder el 10 de enero, tendrá que atenerse a graves consecuencias. Bailey viene hablando hace muchísimo tiempo de Blackwater, Eric Prince, su fundador, que ya no está vinculado a la empresa, y una supuesta invasión de mercenarios que se cargarían a Maduro para garantizar la toma del poder del mundo. No lo veo muy realista, pero tampoco imposible, y lo que sí es claro es que este 2 de enero han matado a balazos a un ladero de Diosdado Cabello, al capitán Darwin José Terazona Prada, de 27 años, encontrado muerto en su vehículo. Era uno de los custodios de José David, el hermano del número 2 del régimen. A Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro le hemos dedicado los 2 documentales más completos y más vistos de YouTube al respecto. En el caso de Diosdado, el único que existe. Y bueno, les contamos que Diosdado es el verdadero cerebro que sostiene a Maduro, y Diosdado es el más probable traidor y entregador. Él ya tuvo contactos durante el primer gobierno de Trump, muy fuertes con el republicano, estuvieron a punto de mandarlo a Maduro a Cuba en un avión, y fue Putin quien llamó el teléfono e impidió que esa operación se llevara a cabo. Aunque en este caso, por ejemplo, Putin le ha entregado Siria a Trump y a Netanyahu a cambio probablemente de que le entreguen el Donbass ucraniano, forzando a Zelensky a rendirse. Entonces, ¿el clima es más propicio para una salida de Maduro? Probablemente sí, pero no está nada dicho. Ahora, la historia interesante es para quién juega realmente Edmundo González Urrutia. Porque su comportamiento ha sido más que errático, mucho más cuestionable que el de María Corina Machado, a quien también le dedicamos un documental exponiendo sus falencias. Porque ningún político es un santo. Aunque a María Corina le reconocemos un coraje que Edmundo no ha demostrado hasta el momento. Y María Corina sí que está en Venezuela. Vamos a ver si Edmundo va a Venezuela, vamos a ver qué ocurre el 10 de enero. Pero hoy vamos a descubrir con datos y pruebas concretas quién es realmente Edmundo González Urrutia, y si acaso lo que se propone como la salvación final para Venezuela tras una larga noche de 25 años de tiranía no es en realidad otra trampa más. Quédense hasta el ultimísimo minuto para descubrirlo. Comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Todo vuelve de alguna forma, y como una vieja canción pegadiza, el apellido Urrutia resuena en diversos momentos de la historia venezolana. Todo comenzó donde hace poco parecía terminar, en el Reino de España.
más concretamente en Murcia. A mediados del siglo XVIII, un ambicioso comerciante, Luis Julián el Adalid de Urrutia, llegó al Caribe en busca de mayores oportunidades, pero habría de ser su nieto, Wenceslao Urrutia, quien selló el nombre de su clan en las páginas perpetuas. Nacido en Caracas en 1795, tiempos del Virreinato de Nueva Granada, llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores, canciller en otras palabras, y un prolífero lobista internacional. Su mayor aliado sería John Boulton Townley, de la multimillonaria dinastía inglesa Boulton, afianzada en el Caribe hacía más de 3 siglos. Traficantes de esclavos. Como dos inspirados populistas del mundo colonial, Boulton y Urrutia crearon juntos las primeras cajas de ahorro para el pueblo llano en Caracas, obteniendo una jugosa fortuna, prestando un rudimentario servicio de banco a los pobres. No está tan mal. En marzo de 1858, una revuelta militar se alzó contra el gobierno del general José Tadeo Monagas. Acorralado por una turba incontrolable que intentaba sacarlo por la fuerza, el mandatario renunció a su puesto aislándose en la embajada de Francia. Fue allí que Wenceslao, en su rol de diplomático internacional, se vio obligado a firmar un documento que permitiese el exilio del expresidente Monagas y su familia. El acuerdo dio origen al famoso Protocolo Urrutia, el cual, fíjense qué paradoja, marcaría el primer precedente en jurisprudencia venezolana en cuanto a exilios políticos. El mismo fue firmado con Estados Unidos, Gran Bretaña, el Imperio francés, el Imperio brasilero, España y los Países Bajos. Lo que menos hubiera sospechado en ese entonces Wenceslao era que más de un siglo después sería su tataranieto quien correría la misma suerte que Monagas. Algunos mandatarios del gobierno no estuvieron de acuerdo con el Protocolo Urrutia y decidieron desconocerlo. Ante esto, el señor Urrutia renunció a su cargo y se unió a la Federación, la liga que aglutinaba a los militantes liberales en contraposición a los conservadores. Eso le valió ser arrestado bajo cargo de conspiración y enviado al islote de Bajo Seco, conocido como el primer campo de concentración de aquellas latitudes. Sometido a torturas y tormentos, Wenceslao llevó en su cuerpo las mismas heridas que hoy sufren miles de venezolanos inocentes, en prisiones aberrantes que solamente han modernizado un poco sus prácticas tortuosas, pero que mantienen la misma brutalidad bárbara. En 1868, ya liberado, Urrutia fue nombrado ministro de Hacienda y Crédito Público, pero tiempo después de que asumiese el cargo, fue excluido del Consejo de Ministros por el presidente Juan Crisóstomo Falcón. Ese mismo año estalló la Revolución Azul, un enfrentamiento entre diversas facciones de los liberales. Urrutia se mantuvo en la oposición al régimen y el 17 de agosto de 1869 su casa fue invadida por las milicias. Creyéndolo el jefe del Comité Revolucionario Liberal, Urrutia intentó escapar por la casa de su vecino, el coronel Lino José Revenga, ministro de guerra en aquel momento, pero el esfuerzo físico le hizo estallar un aneurisma que condujo a su muerte. Al día de hoy sus restos descansan en el Panteón Nacional. ¿Será que el mundo teme terminar así? 4 generaciones más tarde, un 29 de agosto de 1949, en el municipio de La Victoria, estado Aragua, nació Edmundo González Urrutia, nuestro protagonista. Era hijo de Hilda Josefina Urrutia, una maestra escolar que llegó a ser Miss Universo de La Victoria y a su vez del empresario Pascual González Blanc. Los González Urrutia ya eran un clan acomodado, bien arraigado en las tierras aragüeñas y en el legado de Wenceslao, es decir, la burocracia estatal. 2 de sus tías lejanas llegaron a ser primeras damas de Venezuela: Isabelita González Esteves, esposa de Raimundo Andueza Palacios, y Belén Esteves Yáñez, mujer de Francisco Linares Alcántara. A su vez, su tío Miguel González Blanc fue presidente de la Cámara Municipal de La Victoria, en tiempos del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Edmundo no solo llevaba la política en la sangre, era hijo de la casta política, y sería en ese hogar entrelazado con una suerte de aristocracia feudal que forjó una personalidad sosegada. Su primera pasión fueron el fútbol y el béisbol. Era fanático del equipo local de los Tigres de Aragua y un aficionado total del poderoso Real Madrid. Solía practicar deportes con sus hermanos Alfredo y Gioconda, que bromeaban con que era un pequeño cobarde, y daba paseos en bicicleta junto a sus primas. Edmundo estaba profundamente enamorado de ellas, las deseaba, las codiciaba con toda su alma, pero era demasiado cobarde para confesarlo. Además, su madre lo llevaba con curas que lo traumaron desde niño.
cosa que relató jocosamente en entrevistas, pero que explica unas cuantas cosas de las que ocurrieron. Una vez, una de ellas descubrió que la estaba espiando mientras se duchaba, lo agarró de los pelos y lo denunció ante todos los adultos de la familia, pero nadie le creyó. Edmundito, no puede ser si ese chico es un santo. Es que ya desde su infancia todos resaltan el mismo rasgo que hoy le adjudican los medios, la proverbial timidez. Era silencioso, introvertido, introspectivo, ni siquiera le gustaba hablar en público, odiaba llamar la atención y se sentía incómodo en reuniones de cualquier tipo en las que tuviese que ser el protagonista. Una vez hasta se ausentó en su propio cumpleaños, pero aquellas desventajas las suplía con dos grandes virtudes: su facilidad para el estudio y un excelente don para impostar modismos y modales. Cucho, como le decían cariñosa y desdeñosamente también, se recluyó en los libros. Parecía destinado al trabajo en solitario. Quizás por eso fue una sorpresa para todos cuando cumplió 16 años y esta vez sí se presentó a la fiesta, solo para anunciar que seguiría los pasos de su ancestro Wenceslao, dedicándose a la función diplomática. En 1965 se trasladó a Caracas y se matriculó en la Universidad Central de Venezuela. Eran momentos turbulentos para la nación de Bolívar, pero particularmente en el ámbito universitario. Influidos por el comunismo cubano, los grupos de izquierda radical escandalizaban los salones de clases y los campus. Fue entonces que Edmundo dio sus primeros pasos como dirigente estudiantil, pero en lugar de hacerlo con los rojos, lo hizo con los conservadores, militando para la Juventud Social Cristiana. Esta era un satélite del partido Copey, destinado a las clases más altas y reservadas. Se graduó en 1970 y al año siguiente ingresó a la carrera diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores, obteniendo el mejor puntaje de su promoción. Allí fue donde conoció a su esposa, Mercedes López, con quien contraería matrimonio en 1973, a los 23 años de edad, y tendría 2 hijos. Para aquel tiempo ya era tercer secretario de la Embajada venezolana en Bruselas, Bélgica. Allí pudo conocer de cerca la euroburocracia y asistió como acompañante a un novedoso foro de empresarios y políticos que se reunía todos los inviernos en las bellas montañas de los Alpes, el Simposio Europeo Directivo, hoy conocido como el Foro de Davos, organización que también tuvo entre sus filas a María Corina Machado y a Tarek El Aissami, por ejemplo. Aquí les contamos en este único documental, no hay otro así en el mundo, la vida de su fundador, el siniestro ingeniero social Klaus Schwab. De raíces nazis. Se ve que el joven Edmundo causó una buena impresión entre los amigos de Klaus, pues al año siguiente se sumaría una estancia en Washington para cursar un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Americana. Para 1976 volvió a Washington, pero ya no como estudiante, sino como miembro pleno de la Embajada venezolana. Sus credenciales le sirvieron para ascender rápidamente a primer secretario en la capital del imperio más importante del mundo. Era aquel el último año de Henry Kissinger en la cima del poder. También tenemos el documental más completo en español sobre Kissinger. Y las operaciones de su Plan Cóndor perpetraban dictaduras en toda Latinoamérica. En el caso venezolano, la misma fue dirigida por el criminal internacional Luis Posada Carriles y otros agentes de la CIA de origen cubano, moralmente bastante similares al tirano Castro. Lejos de retirarse de la diplomacia, González Urrutia participó secretamente en el proyecto de inteligencia que instauró el regente y fue reclutado por la propia agencia norteamericana de Virginia como un agente oficial. Sus misiones no se limitarían únicamente al continente americano. En 1978 fue destinado a la sede de la ONU en Ginebra, con la exclusiva misión de ayudar al socialista Felipe González, supuesto exiliado de la dictadura franquista, a retornar a su país. La acción fue coordinada con el entonces presidente caraqueño Carlos Andrés Pérez y fue digna de una escena hollywoodense, como lo recuerda el propio Edmundo. Cita literal: estaba en una misión en Ginebra y el presidente Pérez también en una visita oficial. En un momento el canciller Escobar Salón me pide: pase por este hotel, Edmundo, lo esperará una persona muy importante para que usted la haga abordar al avión presidencial. De ahí se irán para su país. Usted lo busca y se lo lleva. Y eso hice. Me le presenté, vi quién era, lo metí por la parte de atrás del avión y lo llevamos a España. Al bajarnos en Barajas, el presidente Pérez le dijo a Adolfo Suárez en tono de sorna: aquí le traigo un polizón. Así fue como llevé a Felipe de regreso a su nación. Ya en 1981, González Urrutia fue trasladado a El Salvador. Quizás por eso ahora Felipe González ha propuesto abiertamente acompañar a Edmundo a asumir su puesto de presidente, legítimamente ganado en las urnas, el 10 de enero. ¿Edmundo el 10 de enero en Caracas? ¿Cómo? ¿Usted?
visualiza, ve al mundo en Caracas el 10 de enero? Es posible, y él está decidido. Te digo, si yo tuviera que tomar las decisiones, lo llevaría en un avión como lo trajimos. Y lo llevaría en un avión y yo estoy dispuesto a acompañarlo. ¿Tú crees que lo hará? Te leo en los comentarios. Ya en 1981, González Urrutia fue trasladado a El Salvador, siendo el segundo al mando detrás del embajador Leopoldo Castillo, más conocido como el Matacuras. ¿Por qué? Bueno, pues porque Edmundo no estaba allí solamente como diplomático de su país, sino también y sobre todo como agente de la CIA. Su llegada coincidió con uno de los capítulos más oscuros de la historia salvadoreña. Como les digo, en una sanguinaria guerra civil, los escuadrones de la muerte, organizados y financiados desde la misma sede diplomática venezolana, perpetraron incontables crímenes de lesa humanidad. Era el brazo de ultraderecha que pretendía frenar a los bandoleros del Frente Farabundo Martí, partido que, por cierto, forjó a Nayib Bukele y que lo llevó incluso a ser alcalde en su paso previo a ser presidente. Solo el mes que Edmundo llegó allí, 50 civiles fueron entregados, torturados y asesinados en la población de Las Vueltas, y otras 96 personas fueron masacradas por el ejército salvadoreño, entre ellas 46 niños en el poblado del Chaparral. El 14 de agosto de aquel año, el New York Times publicó un artículo de Monseñor Rivera Damas que contenía terribles denuncias. Se indicó que 70 personas sacadas por la fuerza de sus hogares terminaron siendo encontradas sin vida en un descampado con graves signos de tortura e incluso mutilaciones sistemáticas. Mencionó la masacre de 28 campesinos ocurrida en el puente Metallate y de otros 40 maestros de escuela. Denunció además que los escuadrones de la muerte decapitaron a 83 civiles, entre ellos niños de hasta 13 años de edad, y que como consecuencia de todas esas matanzas y persecuciones, dirigidas desde la propia sede venezolana, 300.000 salvadoreños debieron migrar a otras regiones para escapar de la locura. Todo este genocidio tuvo como cómplice directo a la embajada norteamericana, principal fachada de la CIA en el país salvadoreño, y a su vez a González Urrutia como segundo al mando. En su currículum como asesor del embajador Matacuras, encontramos también la masacre de Mazote, donde 1.200 civiles fueron acribillados por el batallón Atlactl de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Entre ellos había niños, ancianos, amas de casa y campesinos inocentes que habían entregado su paradero a un señor gordito, bajito y narigón con acento venezolano, en palabras de un superviviente. En unos documentos desclasificados por la CIA en febrero de 2009, señores, Leopoldo Castillo es mencionado como corresponsable de los servicios de inteligencia que coordinaron y dieron la orden para la ejecución de dicha operación sangrienta que buscaba exterminar a las comunidades religiosas y civiles que abogaban por una solución pacífica al conflicto. En total, las matanzas dejaron un saldo de 13.193 civiles asesinados, según cifras oficiales, incluyendo figuras religiosas prominentes como el obispo Oscar Romero y 4 monjas de la congregación religiosa Meriñol. Estas misioneras norteamericanas fueron violadas y masacradas salvajemente por órdenes del régimen salvadoreño. De ahí lo de los Matacuras. Los derechistas socialcristianos podrán decir que Urrutia jamás apretó un gatillo y los chavistas fanáticos exagerarán sus culpas, pero por acción directa u omisión, la verdad histórica es que Edmundo González Urrutia sí estuvo en El Salvador en los tiempos sangrientos y siguió ejerciendo funciones en dicho país durante casi 10 años. Todavía era asesor de estructuras de inteligencia cuando en 1989 tuvo lugar la masacre de 6 sacerdotes jesuitas y 2 trabajadoras de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. ¿Y por qué recibieron la sentencia de muerte sumaria? Por proporcionar datos que corroboraban la magnitud de los crímenes de la embajada venezolana. Los religiosos fueron obligados a colocarse boca abajo en el campus de dicha facultad y luego los acribillaron sin piedad. 4 días antes habían estado reunidos en el despacho de González Urrutia, que fingía estar consternado por lo que reportaban y prometía pedirle a Caracas que cese el accionar del embajador. Nunca ocurrió. Sin embargo, a pesar de estos sórdidos antecedentes, el nombre de González Urrutia pasaría desapercibido para grandes mayorías. En los años 90 apenas era reconocido en los círculos diplomáticos. Dejó atrás su oscura estadía en El Salvador y pasó a posicionarse a la cabeza de sucesivas embajadas alrededor del planeta. Fueron sus años dorados y no desaprovechó oportunidad de salir fotografiado junto a personajes como el primer ministro de Israel, Shimon
Pérez o hasta el Papa Juan Pablo II. Como vemos, Urrutia sabía relacionarse con ambos bandos de la religión, cosa que con la política tampoco sería diferente. Entre 1998 y 2002 fue nombrado embajador en Argentina por el presidente Rafael Caldera. ¿Dije 2002? ¿Pero cómo? ¿En ese año no estaba ya instalado el régimen chavista en Venezuela? Pues sí, aunque les sorprenda, Hugo Chávez ratificó a Edmundo en su cargo al asumir el trono en Miraflores. De hecho, en nuestro documental sobre Chávez les contamos la curiosa conexión que existió entre este militar golpista de retórica antiamericana y, por ejemplo, el entorno de Bill Clinton. El comandante lo conoció en persona durante su primer viaje a Buenos Aires, mientras iban en coche entre el aeropuerto de Ezeiza y la Casa Rosada, ni más ni menos, donde lo aguardaba Néstor Kirchner. Urrutia le contó su agenda y los temas a tratar en la estadía. Edmundo hablaba y hablaba sin cesar, en ese tono pasmoso y aburrido que lo caracteriza, y Chávez se fue quedando dormido. Se recuperaba la vigilia, desviaba la mirada, ignoraba al burgués rechoncho de 4 ojos que le hablaba y contemplaba la bella arquitectura de la Avenida del Libertador con un vasito de café aguado como solía degustar en la mano izquierda. Por eso Urrutia no pudo creerlo cuando al día siguiente Chávez emitió un discurso en el que se limitó a repetir todo lo que él había parloteado incesantemente en la velada anterior. Supo entonces que estaba en presencia de un auténtico genio. Un genio del mal, claro, pero tutti capo en el arte de la política. La solidaridad del nuevo mandatario duró hasta el segundo mandato, cuando por fin los embajadores y diplomáticos fueron enteramente sustituidos por comisarios políticos al estilo soviético, todos salidos del PSUV. Pero lejos de lo que hoy se dice, Urrutia no fue eyectado de una patada a la calle ni nada por el estilo. Nadie lo forzó a abandonar su cargo, e incluso se manifestó a favor de Chávez durante el intento de golpe de Estado del 2002, o mejor dicho, el golpe de Estado fallido. La postura de Urrutia estaba totalmente alineada al gobierno de Estados Unidos por aquel entonces, como te exhibimos hasta el cansancio en nuestros documentales sobre Venezuela. El enfrentamiento radical entre Washington y Caracas está más que sobreactuado, y durante muchísimos años sencillamente no existió. Corporaciones como Chevron de los Rockefeller explican en buena medida la instauración y la prolongación del modelo totalitario chavista, porque a lo largo de la historia esos capitostes de Wall Street han elegido una y otra vez a regímenes rojos y mercados de millones de esclavos en lugar de sociedades libres, donde la gente realmente puede elegir entre multitud de oferentes. Lo que Urrutia pidió al fin y al cabo fue una jugosa jubilación de carácter voluntario y le fue concedida sin ningún tipo de objeciones. Suerte que no corrieron muchos otros diplomáticos que realizaron algún valiente pronunciamiento en contra de la aberrante concentración de poder que llevaba adelante Chávez en aquellos años. A la idílica edad de 52, Edmundo se jubiló tranquilo y su vida pasaría a un estadio de callada meditación y de apacible rutina. Se dedicaba a leer y a escribir. Mantenía reuniones con los amigos los fines de semana y acalorados partidos de tenis con su amigo Thomas Shannon, el embajador norteamericano de Barack Obama, incluso secretario de Estado durante algunos días del gobierno siguiente, el de Trump. González Urrutia, al menos según cuentan sus allegados, era un jubilado de verdad. Pasaba horas y horas mirando en YouTube partidos clásicos del Real Madrid, club de sus amores. De vez en cuando se tomaba un buen whisky sin grandes excesos y en sus mañanas un tanto aburridas le cocinaba a su esposa y a su hija una arepa para el desayuno con un infaltable jugo de lechosa. Católico practicante, destinaba los domingos a ir a misa con su mujer. Curioso, ¿verdad? Y de ahí pasaba a visitar a los nietos. ¿Cómo fue posible que este abuelito somnoliento, este veterano soporífero, que atravesó un retiro de un cuarto de siglo, termine siendo de la noche a la mañana el candidato que, teóricamente, debía de sepultar a la pesadilla chavista? Bueno, sucede que a este relato sin brillo le falta un dato fundamental, y es que a pesar de las apariencias, Edmundo jamás se alejó por completo del ancestral negocio de la familia. El show de engañar al prójimo para quedarse con lo que es suyo, o quitárselo contra su voluntad,
pero sin terminar preso por ello: la política. Urrutia seguía frecuentando los círculos socialcristianos copellanos, codeándose con diplomáticos estadounidenses cada vez que podía y participando de tanto en tanto en los foros de lobistas internacionales. En junio del año 2009, Urrutia pasó a integrar la Mesa de la Unidad Democrática, que unifica hasta el día de hoy a toda la oposición cómplice del chavismo. En 2013 se convirtió en representante internacional de la propia mesa, militando por la intervención militar de Venezuela ante la OEA y también formando filas del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, una ONG que opera en la nación caribeña pero con abierta financiación del Pentágono. No solo fue miembro del directorio de la fundación, sino que invitó al general narco Cliver Alcalá Cordones a exponer en una conferencia sobre las nuevas doctrinas para la Fuerza Armada Bolivariana, las mismas fuerzas que hoy están en manos del sanguinario criminal uniformado Vladimir Padrino López. Recordemos que Cliver Alcalá fue condenado por un tribunal neoyorquino a más de 21 años de prisión por traficar armas a la FARC y por sus vínculos con el Cártel de los Soles, fundado por Chávez y hoy dirigido por Diosdado Cabello. Recomendamos el documental del auténtico cerebro del actual régimen, que es Cabello, quien ingresa toneladas de cocaína mes tras mes a Estados Unidos y a Europa. A sujetos como ese, Urrutia les dio el visto bueno, como miembro del directorio de la fundación, para que realice simposios. Por si no les va quedando claro, Urrutia no era un opositor real al chavismo, siempre fue un opositor funcional, edulcorado, descremado, hasta en cierto punto asociado. Todo lo que les sirvió para disimular durante largo tiempo su auténtica naturaleza, que hoy resulta innegable, la de una tiranía impiadosa. El ancianito outsider también participó en la reunión número 54 de la Cumbre de las Américas, el think tank de los Rockefeller, la American Society, donde pudo vérselo por primera vez al lado del rostro brillante de María Corina Machado, pero también junto a Chris Dodd, consejero de Joe Biden para América Latina, y Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado. Esta carrera silenciosa y sin prisa pero sin pausa, donde estaba un poquito que en todas partes, hablándole a todos los oídos pero despacito, lo llevaría en 2020 a asumir la mismísima presidencia de la Mesa de Unidad. Así todo, nadie sabía mucho de él. Por ello, toda Venezuela fue tomada por sorpresa 4 años más tarde, el 19 de abril del 2024, cuando María Corina Machado, inhabilitada a competir en las elecciones por la dictadura, lo presentó como su candidato oficial a presidente. Y no solo eso, sino que el dictador Maduro lo permitió. Por algo lo permitió, ¿no? El rostro sonriente y angelical de Edmundo apareció de repente como el de un misterioso mesías, un tipo intachable, para quienes no tienen ojos ni oídos, cuyo porte parecía encarnar la moderación. Moderación no es precisamente lo que vencerá a un montón de asesinos. Las armas lo habrían hecho. Como le dije en la reunión Mont Pelerín de 2011, en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, a María Corina Machado a la cara y enfrente del difunto Carlos Alberto Montaner. Pero bueno, María Corina terminó impulsando la ley del desarme, que convirtió a los venezolanos en rehenes definitivos y perpetuos de Maduro y sus secuaces. Los políticos son así de cínicos. Rompen piernas para entregar muletas. Y ahora toda Venezuela está tristemente mutilada. Ahora vamos de nuevo. Todos los venezolanos se preguntaban de dónde salió Edmundo. ¿Acaso bajó de una nube como el ángel de la guarda enviado para proteger al país del demonio socialista? ¿O lo arrojó un platillo volador mientras todos permanecían distraídos por la interminable lucha de María Corina para presentarse? ¿Quién era en realidad este anciano de cabello gris y mirada risueña, que según él tuvo que pedirle permiso a su propia esposa para postularse? Mientras Machado recorría las barriadas enseñando la fotografía de Urrutia, que ni siquiera tenía activa su cuenta de Twitter desde hacía más de 5 años, todos ignoraron aquel movimiento que era la crónica de una muerte anunciada. Nadie mencionaba, por ejemplo, que había sido inscrito por el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de clara tendencia chavista, ni tampoco su amistad con el eterno Henry Ramos Alup, vicepresidente de la Internacional Socialista, ni más ni menos. Tampoco se dijo que Edmundo fue empleado del ex vicepresidente de Chávez, José Vicente Rangel, o sin ir más lejos, de su paso siniestro por
por El Salvador. De repente todos apoyaban y sacaban en brazos al abuelo. Ese mismo mes, Héctor Navarro, el exministro de Energía chavista y responsable de la aniquilación de la infraestructura eléctrica que sumió a los venezolanos en una densa oscuridad física, además de la oscuridad espiritual en la que están capturados, salió también a darle su apoyo a Edmundo. Sí, Héctor Navarro, el mismo que aplaudía como foca risueña cuando Chávez gritaba exprópiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo lo presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Expropiese. Y no expropiaban el mundo, ni a los suyos precisamente, que vivieron como reyes, repito, durante la primera década roja. Navarro también se sentó junto a Maduro diciendo que había que apoyar a alguien joven y trabajador, como un antiguo chofer de ómnibus, y ahora parece que apoya la senectud de este señor de 74 años, ¿no? Pero la mayor sorpresa fue cuando Urrutia brindó su primera entrevista en televisión nacional. Primera vez que el chavismo permite algo así en muchísimo tiempo. Y lo segundo, claro, el segundo llamado de atención que encendió las alarmas es que Edmundo no descartó brindarle una amplia amnistía a los zampones del régimen en caso de ganar las elecciones. Hay cosas que no son negociables y se lo pregunto. Por ejemplo, amnistía. Porque ha sonado esta palabra y se ha escuchado y hay gente que la quiere traer a colación. Ahí lo tienen. El supuesto comodín de la libertad y la democracia estuvo dispuesto a perdonar a los tiranos que robaron la vida de una decena de miles de personas. Perpetraron violencia sexual, tortura sistemática, secuestro de familiares como elemento de chantaje, uso sistemático de detenciones arbitrarias y forzosas contra civiles. Como te estamos demostrando en este programa, Urrutia lejos está de ser un outsider. Y por si faltan pruebas, observen esta fotografía tomada el último abril. Allí posan entre otros Omar Barbosa, inmemorial desde los tiempos de Caldera, Juan Carlos Caldera alias Sobrecito, quien fue capturado en video recibiendo dinero espurio para la campaña de Enrique Capriles, y Luis Florido, el primo hermano de los siniestros Delcy Jorge Rodríguez, otros 2 gerifaldes de la dictadura que mandan más que Maduro. De hecho, Rodríguez tiene a Maduro medicado con antipsiquiátricos hace 8 meses. Así las cosas van tomando forma, ¿no? Más todavía si consideramos el pacto entre el gobierno de Joe Biden y Nicolás Maduro para celebrar estas elecciones de paripé a cambio de quitarle sanciones al régimen. ¿Es que todo esto fue un show desde el principio? ¿Acaso al menos María Corina creía en que la victoria los llevaría a Miraflores? Ustedes sacarán las conclusiones y los leo atento en los comentarios. Sigo. El 4 de julio comenzó la campaña presidencial en Caracas, estrenada irónicamente con una foto de Edmundo alimentando unas guacamayas. A medida que avanzaban las semanas, los referentes opositores incitaban una y otra vez a recurrir a las urnas y depositar la papeleta con el nombre del anciano. También recibió el apoyo de funcionarios de Brasil, Colombia y de la administración Biden, la cual tenía una alianza incondicional con María Corina Machado. Bueno, incondicional no, pues como te contamos en su momento, ella negociaba con Chevron para entregarles el petróleo venezolano servido en bandeja. Pero lo cierto es que el Pentágono celebró que el títere de Machado, el elegido para postularse, sea su hombre, Edmundo, quien tras 26 largos años de chavismo se prometía como el sepulturero. Pero ¡cuánta inocencia! ¿Realmente alguien creyó que el régimen ofrecería elecciones limpias, que serían por las buenas del poder? ¿Se imaginan a Diosdado Cabello huyendo al extranjero con tupé alquilado, con bigote falso? Las argucias de siempre se repetirían, y el domingo 28 de julio sucedió lo único que podía suceder. Nicolás Maduro fue proclamado presidente, por una magra pero falsa ventaja. Tercer mandato y tercer fraude. Mientras tanto, la oposición denunció que Edmundo era el ganador con el 70% del escrutinio a su favor, y expondrían al mundo una enorme cantidad
copia de actas que lo corroboran. Aquella madrugada de incertidumbre comenzaron los cacerolazos contra el usurpador. La gente se volcó a las calles de manera espontánea, harta de tanta mentira. Y no fueron convocados por los políticos, sino por las ansias de libertad. Para la mañana, las protestas se expandieron a toda la nación. El mundo fue testigo y las imágenes se replicaron viralmente. Pancartas de Maduro quemadas, alcaldías y sedes del PSUV consumidas en el fuego, estatuas de Chávez derribadas y decapitadas, y luego lo de siempre, la represión policial atroz, los paramilitares matando a sus anchas, gases lacrimógenos, bombas molotov, palos, piedras, perdigones de goma, balas de plomo, muerte por doquier. El caos se apoderaba de Venezuela, la sangre se derramaba sobre las calzadas. Pero cuando el pueblo unido ya se proponía a sacar a patadas del Palacio de Miraflores a Nicolás Maduro, la oposición, delincuencial en grado sumo, quiso adueñarse de los manifestantes, colgarse del esfuerzo de los venezolanos por conquistar la libertad, más no sea con sus propias manos. En otro acto de colaboracionismo, Machado pidió a sus seguidores mantener las manifestaciones pacíficas y retirarse en orden a casa, después de haberle demostrado al mundo la fuerza de lo que somos. A todo esto, como para no quedarse atrás, su Delfín Urrutia enfatizó que hay mucha indignación y lo entendemos, pero nosotros tenemos que mantener la serenidad para llegar sin ningún contratiempo. ¿Para llegar a dónde, Edmundo? ¿Al fondo del basurero de la historia o a las fosas comunes? Y las protestas no cesaron, pero con el paso de las horas los aires de libertad se habían disipado. Quienes no retornaron a su hogar cabizbajos fueron violentamente arrestados. Mucho de este panorama dantesco ya lo hemos relatado en el documental de quien fuera el líder de esa represión inhumana, Diosdado Cabello. Para que tomen noción, la dictadura argentina de Videla y las sucesoras, el conjunto del proceso militar de 7 años, arrestó en total a 151 menores de edad. Las fuerzas de Diosdado los igualaron en un mes. Un artículo de Washington Post relata escenas escabrosas sobre la tortura que sufren los niños en prisión. Una mujer que no quiso dar su nombre por seguridad cuenta que eran aproximadamente las 1 de la mañana cuando 17 oficiales de contrainteligencia derribaron la puerta de su casa, la apuntaron con rifles a ella y a su niño de 5 años y al de 15 se lo llevaron, lo estrolaron contra la pared, lo esposaron, lo abofetearon en la cara hasta que le queden los ojos rojos inyectados de sangre y lo obligaron a revelar el nombre de un amigo. Luego a patadas lo arrastraron a una camioneta y lo subieron de los pelos. Más tarde el muchacho le dijo a su madre que los oficiales le patearon el pecho, las costillas y los brazos, lleno de contusiones y esguinces. Llegó a su casa convertido en una masa sanguinolenta y a su amigo probablemente lo mataron. Esto no es solo represión contra los manifestantes, es una caza de brujas completa contra cualquiera que se atreva a criticar al gobierno, contó con lágrimas en los ojos su mamá. Todos los menores de edad fueron retenidos en instalaciones juveniles correccionales bajo un estricto control militar. Algunos se vieron obligados a saludar una foto de Maduro y a cantar Chávez vive. Uno de ellos se negó. Con unos cojones admirables le dijo al guardia: Chávez no vive. Entonces lo golpearon con una escopeta y se vio obligado a hacer 100 flexiones. Otro muchacho de 15 años relata que él y sus compañeros debían dormir por turnos para cuidarse unos a otros y que los intoxicaron con comida podrida para que pasen toda la noche vomitando. Los guardias de seguridad, muertos de risa, decían que no había ni médicos ni medicamentos. Estaban esperando que mueran deshidratados. Una pareja de La Guaira cuenta que intentó visitar a su hijo en una prisión de Caracas. Los oficiales les dijeron que tendrían que pagar $3 por su comida y 5 para visitarlo durante 1 hora. Tuvimos que elegir, dijo el padre de los niños. Era un abrazo o su comida, y le conseguimos algo de comida. No podemos permitirnos más. Y me detengo aquí porque realmente esto me genera náuseas. Todos se hicieron entonces la misma pregunta al unísono: ¿dónde está Edmundo? Se lo había tragado la tierra. Aquel silencio sepulcral no anticipaba aires de muerte o de un presunto ataque cardíaco, sino de traición. Maduro lo retó a salir de donde estaba escondido y a personarse al Palacio de Miraflores a encararlo personalmente, a acusarlo de fraude electoral frente a frente, como hombre, aunque básicamente se trata de 2 cobardes. A ver si Maduro se reuniría con nadie sin los soldaditos armados que tiene alrededor, ¿no? ¿Dónde está Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se escondió el cobarde de Edmundo González Urrutia?
¿Por qué no sale a la calle? ¿De qué se esconde? Él es la representación de la deslealtad a la Constitución, a los poderes públicos y al pueblo. Engañó a un grupo de seguidores con falsas ofertas y los abandonó. Pero por más que proyectara, también tenía razón en que González Urrutia no está a la altura de las circunstancias. Incluso llegó, entre comillas, profetizar lo que vendría. ¿O es que acaso lo sabía? No me creo que se lo haya dicho un pajarito en una conexión de Ultratumba con Chávez. ¿Dónde está escondido Edmundo González Urrutia? Sal de tu cueva, Guaidó, .2. ¿Por qué no da la cara? No es que ganó. Es en una cueva. Anda metido en una cueva. Y está preparando su fuga de Venezuela. Edmundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami. Habían bastado solo 2 días para que Edmundo se esfumase, y mientras la incógnita azoraba con incertidumbre a sus votantes, el régimen emitió una sentencia contra él. Se abrió una investigación penal por una serie de delitos que iban desde descargar datos fraudulentos a la usurpación de funciones, el desacato, la conspiración y un infinito etcétera de mentiras. Edmundo había ganado las elecciones, de eso no había duda, pero su participación electoral fue una pantalla de humo a la que él mismo, con o sin intenciones, se dejó entregar. A través del periódico The Wall Street Journal, Machado convocó una jornada de manifestaciones para el 3 de agosto, en tanto que Maduro amenazaba con detener a los líderes de la oposición. Pero Edmundo, quien era el verdadero presidente y quien debía presentarse ante la gente, no estuvo en dicha concentración. Y así pasaron los días, y mientras María Corina salía en redes sociales filmándose junto a influencers, convocando a la rebelión, el abuelo desaparecido había sido el más astuto de esa junta. Y finalmente se reveló su paradero. Urrutia había estado refugiado sutilmente en la residencia del embajador de Países Bajos desde la noche de las elecciones. Allí permaneció seguro, cómodo y resguardado, como en un hotel de 5 estrellas, mientras las cárceles de máxima seguridad de Tocorón y Tocuyito fueron convertidas por orden expresa de Maduro en campos de reeducación. Sí, literalmente gulags o campos de concentración modernos, para albergar a los manifestantes a los que Machado no dejaba de alentar a salir, ya inútilmente, mandándolos al matadero, y a los que Urrutia había penosamente ilusionado. El 2 de septiembre la justicia emitió una orden de arresto contra Edmundo por implicación en 5 delitos inventados y por no asistir a una comparecencia. Así como el detective Pazzi tuvo el mismo destino que su ancestro en la saga Hannibal, Urrutia podía correr la suerte de su ancestro Wenceslao, que fue a parar durante un periodo al islote de Bajo Seco, el primer campo de concentración venezolano, ¿recuerdan? Solo que en su caso iría a parar al Helicoide, el actual salón de la tortura que el régimen administra como una prisión para disidentes. Esto si creemos que realmente lo persiguen, porque muchas cosas que han pasado inducen a pensar lo contrario. Pero Edmundo no fue temerario como su tatarabuelo, no. Él, leal a su naturaleza timorata, estaba resuelto a no correr la misma desgracia. El 5 de septiembre se trasladó en secreto a la residencia del embajador en España y comenzó a negociar su exilio en la nación ibérica. El ministro español de Asuntos Exteriores informó que no hubo negociación política entre el gobierno de España y el de Venezuela, y que Edmundo pidió el asilo por su propia cuenta. Pero se trata de una verdad a medias, ya que los temerarios Jorge y Delcy Rodríguez se sentaron junto a José Luis Rodríguez Zapatero a departir y días después dieron el visto bueno a su exilio. Tampoco fue casualidad que Edmundo haya elegido la sede diplomática española para refugiarse, puesto que la madre patria es literalmente una sede chavista en Europa, la cual Zapatero administra aún hoy con sus influencias y negocios multimillonarios en petrodólares. Recomiendo y mucho el documental sobre este rufián que tenemos, único en su tipo. El expresidente español tiene incluso su propia mina de oro en la nación caribeña, y todos los negocios venezolanos, incluidas las financiaciones espurias de las campañas europeas, tienen como centro neurálgico España, donde también tienen a Monedero, vaya nombre, con quien personalmente me enfrenté, por cierto, en una ocasión, Pablo Iglesias, que ordenó censurarme en vivo y en directo de la televisión Hispan TV, y Íñigo Abusón,
Digo, Íñigo Errejón, que actualmente está envuelto en un escándalo sexual. En suma, Edmundo vendió su alma para comprar la libertad. Si es que no la había vendido muchísimo antes. Antes de abandonar el barco, los hermanos Rodríguez le exigieron que reconozca la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y a Nicolás Maduro como el presidente electo. Era algo así como una especie de última buena voluntad, que más bien significó una humillación al pobre viejo derrotado. Derrotado en los hechos, no en las urnas. Edmundo aceptó y el sábado 7 de septiembre firmó su carta de capitulación. El documento reconocía el triunfo de Maduro y prometía abandonar toda intención de continuar con la lucha política, renunciando a cualquier afán por reclamar las elecciones o hacer muestras de oposición. Al otro día, zarpó sin más desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en un avión militar y noble de las Fuerzas Armadas Españolas. ...24 horas más tarde y ya desde Madrid, Edmundo publicó en su cuenta de X enumerando los motivos por los cuales, según él, decidió preservar su libertad para seguir luchando desde el extranjero. Entre mucha cháchara y palabras bonitas reivindicó el esfuerzo de Machado que lideró, y recalco esta palabra, lideró en pasado, la lucha de los venezolanos. Básicamente tiró la toalla por toda la oposición que teóricamente representaba, dando por hecho que todo movimiento ya estaba acabado. Ese mismo día, el fiscal general Tarek William Saab afirmó que la orden de arresto contra Edmundo quedaba sin efecto y que su caso sería cerrado. Hasta allí había llegado su cruzada. Todo el esfuerzo por la libertad venezolana desapareció en lo mismo que desaparece un suspiro. Ocurrió todo lo contrario a lo que enunció su compañera de fórmula, que dijo que Edmundo había huido como un aventurero que iba a reunir ejércitos y organizar la resistencia, cual Charles de Gaulle en Francia o el propio Francisco de Miranda. Para lavarse la cara, unos días después, Edmundo declaró ante los medios que su salida estuvo plagada de presiones y amenazas a su familia, incluso que fue extorsionado para firmar. Hasta llegó a publicar un video en su cuenta de X que al parecer ahora sí aprendió a manejar. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jorge Rodríguez no tardó en contestarle, dándole 24 horas para retractarse o haría públicos unos audios que evidenciaban que había firmado por propia voluntad. De hecho, sí lo hizo. ¿O publicará los audios de las comunicaciones que mantuvieron? No me obligue a mostrar las pruebas. Porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara. Ningún tipo de situación en la que el señor González Urrutia pudiera sentirse violentado
Muy por el contrario, nos buscó a nosotros para conversar y de esa conversación salió su decisión de abandonar Venezuela. Rodríguez desestimó la declaración publicada por González Urrutia en la que expresa que hubo horas tensas de coacción y chantaje para que abandonara el país. Este señor José Vicente Haro no solamente es un mentiroso contumaz, sino que es muy desangelado, porque en las pocas ocasiones en que aparece a emitir alguna opinión pública, pocos minutos después es desmentido por la realidad. Y aquí el señor González Urrutia dice que acata la sentencia por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. El 19 de septiembre, Edmundo dio su primera entrevista desde España a Reuters, y sus declaraciones mucho distaban del tenor que había exhibido en su video de X. Entre una pasividad desconcertante y sonrisas que no venían al caso, admitió haber negociado con el régimen una serie de garantías que iban desde la protección de su familia hacia la conservación de su propiedad privada y sus bienes en Venezuela. ¿En qué circunstancias están sus familiares en Venezuela? Entiendo que está su hija allí y parte de su familia. ¿Ellos pueden salir del país? ¿Piensan hacerlo? ¿Me puede describir qué es lo que está pasando? Ellos están en este momento en Venezuela. Ellos es una familia con 2 hijos y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. De alguna manera... Yo confío que eso fue parte de la negociación. Esos son un documento de garantías que yo firmé, transmitido al presidente de la Asamblea Nacional. Eso es el otro documento al que él se refiere. Ese es el otro documento al que él se refiere. ¿Qué otras garantías le ofrecieron a usted? No, las pedí yo. Fue que me ofrecieron, las pedí yo. Garantías a mi familia, que se quedaba allá, a mis bienes, mi apartamento. No tengo mayores bienes sino mi apartamento, mi automóvil y más nada. Ese tipo de cosas. Okay. ¿Y pidió la liberación de presos políticos? Claro. ¿Se negoció? No se negoció, pero sí abogué por ello, porque esa es una de las causas que nosotros tenemos de manera permanente en Venezuela y en todos los foros internacionales a donde podamos llevar esa voz. Esto lo confirmaría el propio Rodríguez más tarde en otro acto de asombroso cinismo. No me obliguen a publicarlo, porque estoy dispuesto a hacerlo. En ese documento, el señor González Urrutia pide por sus bienes, que se respeten sus bienes y los bienes de su familia, que se le respete su vivienda y que se le respete las residencias o los bienes que puedan tener sus hijos, familiares y allegados. Sin más, ya protegido su departamento y su Volkswagen Escarabajo amarillo, dejó de insistir sobre la liberación de los secuestrados por el régimen o pedir que se detengan las brutales torturas a niños. Ninguno de los que arriesgaron la vida por su triunfo fueron reivindicados por él. Ninguno de los secuestrados sacados a rastras de sus casas, a quienes hoy les arrancan las uñas en los centros de detención del terror rojo. Edmundo planeó una tranquila vida exiliado en España, como la de su dulce retiro en tiempos de Chávez. Yolanda. Perdón, que venían por mí significa que lo iban a detener. Claro, o claro. Que podía No, que venían a arrestarme, y uno sabe lo que eso significa en estas condiciones. Quizás lo mejor a destacar de todo este show patético y cobarde fue la astuta pregunta que supo deslizarle la reportera de Reuters, en la que inquirió lo siguiente. Le pregunto más. ¿Estados Unidos debería reforzar sanciones? ¿La Unión Europea debería reforzar sanciones? ¿Deberían revocarse las licencias petroleras a Chevron y a Repsol para conseguir mayor presión? Sobre ese tema no quiero opinar. ¿No quiere discutir este tema o no lo considera...? No, es importante, pero no quiero opinar sobre el particular. Estados Unidos ha impuesto recientemente sanciones a los artífices de defender un resultado electoral que ustedes no reconocen y de hacer más persecución a líderes políticos. ¿Usted cree que la Unión Europea debe continuar esa decisión de Estados Unidos para conseguir presionar a Maduro, o cuál puede ser el mecanismo que sigue ahora?
Estás volviéndome a caer en lo del tema de las sanciones, sobre el cual no voy a caer, pero pueden ser todo lo que sea presión al régimen para que acepte el cambio de la voluntad popular, es bienvenido. Ok. ¿Usted está de acuerdo en que debería haber sanciones? No, yo no estoy hablando de sanciones, es un tema que no quiero abordar, pero todo esfuerzo que se haga para convencer a los actores políticos para que respeten la voluntad popular es bienvenido. Ya lo oyeron, por su seguridad mejor no hablar de ciertas cosas. Edmundo jamás sabrá lo que es padecer ringui-dingui, como le dicen en las cárceles venezolanas, a cuando se te cae a pedazos la carne de los dedos por la sarna. Cada silencio en mi interrogatorio era equivalente a otra paliza. Me decían que iba a pagar cada una de las supuestas luchas políticas, las luchas pacíficas, y después de cada golpe escuchaba cómo se reían y disfrutaban el momento. Sus risas también eran tortuosas. Para hacerme sentir el poder, como ellos le llamaban. Me mojaban en el suelo y me daban descargas eléctricas en la espalda y en el tórax. En esos momentos solo podía pensar en mi familia, mi novia y en todo mi equipo. Solo eso me daba fuerza para seguir aguantando. Solo eso me daba fuerza para seguir aguantando. El resto del tiempo me dejaban completamente aislado en un pequeño cuarto con una permanente luz blanca donde constantemente me cuestionaba el momento en el que iban a regresar, prefiriendo algunas veces que volvieran, porque me sentía que me estaba volviendo loco. Sin saber si alguien sabía de mi paradero, ni mi familia sabía de mi estado físico, aunque mi madre dormía en la calle fuera del SEBIN y yo no lo sabía. Violando todos mis derechos, me presentan a la semana en los tribunales. Solo allí entendí que caí preso por segunda vez, en una cárcel. Vivíamos en condiciones inhumanas. Todas las necesidades fisiológicas o aseos, cuando eran permitidas, las hacíamos a través de un ducto que colapsaba y llegaba el agua hasta las pantorrillas. Me enfermé con lo que en la cárcel comúnmente llaman ringui-ringui, que es una escabiosis y también hongos. La carne de mis dedos se me caía a pedazos, llegándome a ver hasta los tendones de mis dedos de los pies. A esas y peores cosas los condenaron traicioneros como este, que echaron a sus hombres a las fauces insaciables de los sicarios comunistas. Edmundo podría terminar sus días como una suerte de un marqués en una villa, oyendo plácidamente las noches en los jardines de España de Manuel de Falla, o acercándose directamente al Bernabéu a mirar los partidos del Madrid, aunque ahora dice que volverá. Y Jaime Bailey, a quien respeto mucho como escritor, sigue inflamando la imaginación de quienes sueñan con un futuro distinto para Venezuela. Ya lo veremos. En lo que a mí respecta, no creo que Machado sea una heroína, y no creo que lo haya sido Guaidó, ni lo sea Leopoldo López, ni muchísimo menos Urrutia. Los héroes fueron aquellos como Giovanni Romero, el joven que derribó la estatua de Chávez y que, según sus familiares y amigos, todavía se encuentra en paradero desconocido desde el 1 de agosto, arrestado, chupado por el régimen de Maduro, mientras los crápulas como Urrutia sorben champán y se atragantan a canapés, interpretando un papel entre trágico y patético de guerreros de la libertad. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y apoyar nuestro esfuerzo periodístico desde patreon.com/Nicolás Moraz. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte
desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.